Continuamos con el tema número 4, el conocimiento científico, el conocimiento de la realidad. Hay un largo debate que ha durado desde el año 515 aproximadamente, que es el año de nacimiento de Parménides, hasta el año 1800 todavía, en la época de Friedrich Nietzsche. Y el debate consiste en diferenciar qué es lo real, qué es lo tangible, ¿verdad? Qué es lo observable y si el dato que observo, el dato que obtengo, es realmente una realidad o es un engaño para los sentidos. Para Parménides, lo que conocemos por medio de los sentidos es mera ilusión. Son engaños del conocimiento sensible. Mientras que para Nietzsche, él creía que habría que diferenciar entre el conocimiento sensible del inteligible. Lo cierto es que hay a veces cosas en la naturaleza que podemos observar y que nos están realmente engañando. Ya les voy a presentar un caso específico. Platón negaba también la esfera de lo sensorial. Él creía que el conocimiento sensible es imperfecto, relativo, cambiante, efímero, infiable y resbaladizo. Entonces no podemos fiarnos de los sentidos y de hecho manejamos esa frase popular, los sentidos nos engañan. Esa frase de Parménides en todo caso. Hay varios factores que pueden alterar la percepción, ¿verdad? La fiabilidad de los sentidos parece razonable, pero el problema es que a veces la fatiga, la fiebre, las sustancias psicotrópicas, la excitación nerviosa, son factores que pueden llegar a afectarla. Por ejemplo, cuando usted está en una fiesta, pero si anda con un dolor de estómago, un dolor de cabeza, un dolor de muela, la fiesta, aunque esté de mil maravillas, podría ser un fiasco para usted. Y eso implica pues que su propia percepción de la realidad cambia, diferente a la mayoría de la gente que diría la fiesta estuvo fabulosa, quizá para usted estuvo tediosa, horrible o no se sentía bien y por eso vio todo mal. Por otro lado, podemos entonces pretender que el conocimiento tenga como único punto de partida los sentidos. Si el sentido no es fiable, ¿cuál podría ser entonces la fuente del conocimiento? Y son algunas de las preguntas que se plantean los neurofilósofos. Esto del conocimiento y que es desconfiable, que no es fiable, eh, aparece incluso en estudios científicos. Les presento, por ejemplo, este estudio, bueno, más que un estudio, es una promoción de un conocimiento científico que obtienen los médicos, en este caso un médico genetista muy famoso, que es el doctor Edwin Herrera, Edwin Francisco Herrera de la Universidad de Tegucigalpa de San Pedro Sula, un investigador nato, ¿verdad? Un hombre que trabaja en estudios genéticos, incluso ha trabajado para la Nat Geo, y en este artículo que él pone en un blog llamado La Honduras Valiente, aparece un documento hablando de la veracidad del mundo físico y el color que no existe. Sí, hay un color que no existe y él explica ahí, y es el color rosado. Y aparece porque dice que el color rosado, y la mayoría de científicos y otras revistas como Muy Interesante, lavanguardia.com, revistas, son en realidad periódicos que hablan de estas noticias científicas, aparecen hablando de lo mismo, ¿verdad? Y en este caso explican en varios videos, incluso de YouTube, que la razón del por qué el rosado no existe es porque es una combinación entre el espectro del rojo con el azul. Nuestro ojo capta el espectro visible de esta manera, con el rojo al inicio y el azul al final, y en forma circular pues también se unen captando la percepción de los sentidos y percepción del color en este caso. Y se forma entonces el color rosado. Quisiera compartirles un fragmento de esta difusión de un conocimiento científico que hizo el doctor Edwin Herrera que me pareció muy interesante. Dice, es duro para los que les gusta ese color. ¿De qué manera se le explica a una niña de 6 años que su más preciado tesoro, su peluche de Hello Kitty, en realidad no existe? Que da lo mismo que tenga una amiga secreta porque el dulce animalito es solo producto de una jugarreta de la mente. ¿Cómo se les explica a los jugadores del Motagua de Tegucigalpa que lo mismo les daría salir al campo sin camisola porque la de color rosadito que tienen es inexistente? No lo sé, tal vez con mucho tacto. Pero esa es la triste realidad, dice el doctor, y una evidencia adicional de lo engañados que estamos al confiar en nuestros sentidos para interpretar el mundo físico. El color rosado es un fantasma de nuestra conciencia, un vestigio o tal vez el relleno de algún bache evolutivo cuya naturaleza se nos escapa. No debería de existir y sin embargo existe. Al igual que las misteriosas partículas que lo componen, el color rosado es y no es al mismo tiempo. Y su existencia depende por entero de la existencia de nuestra propia conciencia. Y uno se pregunta cuando lee este tipo de artículos y tal vez otras noticias parecidas, ¿cómo podemos estar seguros?
¿Cómo podemos estar seguros de que lo que estamos observando en el mundo realmente es una realidad y no es una jugarreta, como dice el doctor, de la mente? Es ahí donde realmente entraron los filósofos desde hace mucho tiempo hablando y filosofando sobre esto. Me gustó mucho el artículo porque el doctor lo expresa de una forma casi pues filosófica, ¿verdad? Intentando entender, intentando ver cómo se le explica esto a otras personas, buscando cómo llevar esta verdad a otra gente, parte del afán también filosófico que él posee por naturaleza. Hay una suposición platónica, dice Platón, pero entonces ¿de dónde proceden esos conocimientos que sabemos que son verdaderos? ¿Cómo podemos entonces definir la fuente? ¿Cuál es la fuente de esos conocimientos? Y Platón, pues se va a inventar algo que es un poco mitológico, ¿verdad? Evidentemente. Se va a inventar una idea abstracta y dice que todo el conocimiento que poseemos, que es verdadero, al 100% y que no hay duda de ello, pues procede de un fenómeno espiritual que él llama la reminiscencia. La reminiscencia es el momento en el cual la mente puede llegar a ideas y conceptos que son innatos, porque ya estaban dentro de su perfección. Él cree de alguna manera que el hombre era una especie de ser perfecto, que vivía junto con los dioses, pero que castigado por los dioses bajó su alma a caer encarcelada en un cuerpo físico, pero que en realidad poseía el conocimiento perfecto, igual que los dioses. Entonces es como una especie de castigo que se nos nubla la mente de aquel conocimiento que aparecía en nosotros perfecto, porque no había ningún impedimento físico, y que cuando adquirimos pues el cuerpo físico, pues perdemos esa posibilidad de conocer con mayor perfección las cosas. Entonces, ¿cómo vienen entonces esas ideas? A través de este fenómeno que ocurre cada cierto tiempo, llamado reminiscencia. Platón creía, por tanto, que el camino del conocimiento intelectual, pues primero accedemos al conocimiento intelectual mediante la razón. La razón es la herramienta. Es una herramienta que nos permite adentrarnos a aquel camino que es único y verdadero. Cree que solamente la razón podría definir lo que es verdadero de lo que no. Y como único camino verdadero, pues nos genera conceptos e ideas acerca de la realidad, a veces, pues, la mayoría de las veces, invariables. Y digo la mayoría de las veces porque también la razón puede llegar a equivocarse, aunque no la razón lógica. La razón lógica, que nace obviamente del cumplimiento de las reglas lógicas, pues ahí sí se comporta como que fuera una matemática, ¿verdad? Es decir, que no cometería ningún error. Si alguien intenta hacer una deducción lógica usando la lógica formal, no podría cometer errores al momento de argumentar si maneja a la perfección todas las leyes. Eso es lo que entendemos desde el punto de vista filosófico y lo hemos visto, obviamente, con la matemática aplicada al argumento, es decir, la lógica formal. Y más bien, sirve la lógica formal para demostrar cuando un argumento ha estado mal ensamblado. Entonces, si alguien ocupa la lógica proposicional para ensamblar su conocimiento, ensamblar sus ideas, pues argumentaría de una manera tan bien elaborada que no habría error alguno, ¿verdad? Eso es lo que se espera cuando alguien aplica la lógica formal. Aristóteles, por otro lado, creía que no podemos descartar el conocimiento sensible. Es cierto que puede ser variable y todo, pero no podemos descartarlo. Él cree que el conocimiento sensorial y el conocimiento intelectual pues son complementarios. El conocimiento intelectual nos arroja la mayor verdad, por lo cual tiene la supremacía, ¿verdad? Y por ese sentido es la razón la misma la que tiene que corroborar aquel conocimiento que viene de los sentidos. Tendrá que analizarlo. Entonces, en este caso, pues la razón va a tomar siempre el primer lugar. La razón, por tanto, nos permite abstraer de lo concreto aquello que llama Aristóteles los conceptos universales, o simplemente serán llamados posteriormente los universales, que son conceptos que están dentro de los seres independientemente de ellos, pero que pertenecen a su naturaleza. Por así decirlo, la clase o el género o el tipo, ¿verdad? Y eso es algo que pertenece a muchos seres. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace que seamos seres humanos? Pues nuestra humanidad. Pues el concepto de humanidad sería un universal, un concepto universal. Y así tenemos que ir definiendo cuáles son esos conceptos universales mediante la razón. La razón, por tanto, dije, es una herramienta. Hay que definirla primero como una facultad del ser humano. Y para no dar un concepto así engorroso, rebuscado, pues simplemente quiero definir cuáles son las acciones de la razón, la mayoría de las acciones que conocemos. La razón es una facultad que nos permite pensar, entender, comprender, conceptualizar, abstraer, analizar, sintetizar, sistematizar, estructurar y ordenar. ¿Qué cosa? Los fenómenos o la realidad.
Entonces la razón nos permite todos estos fenómenos que llamamos pues fenómenos del espíritu o que llamaríamos fenómenos racionales que permiten al hombre poder conocer los fenómenos, ¿verdad? Por tanto, la razón es una serie de ejercicios prácticamente de la mente. Y por eso incluso hablamos de raciocinio, como ese proceso, ¿verdad? Donde podemos aplicar la razón al fenómeno. Hay algunas capacidades intelectivas de la razón que tenemos que mencionar, por ejemplo, la capacidad asociativa, que nos permite transformar a símbolos aquellos conceptos. Hemos, por ejemplo, colocado en el símbolo del escudo nacional todo el concepto de lo que llamamos patria, ¿verdad? Esa es una capacidad que tenemos y cualquiera que mire el escudo ya entiende muy bien qué estamos diciendo con él. Aquel que ha buscado el significado de cada elemento que contiene, entiende obviamente el concepto total de patria que está guardado en el escudo o el que está guardado en la bandera. La capacidad predictiva, que nos permite anticiparnos a hechos sin usar argumentos contrafácticos. Por ejemplo, cuando una madre le dice al hijo, te vas a caer, ¿verdad? Ella ya por experiencia puede ser capaz de predecir cuándo puede volver a haber peligro, ¿verdad? Y eso es una capacidad que se aprende culturalmente o por experiencia propia. La capacidad inductiva, que nos permite extrapolar a áreas más generales aquellos conceptos o datos particulares. Por ejemplo, me basta con ver a un mendigo para entender lo que es la mendicidad. Me basta con ver de repente a un pobre para poder saber lo que es la pobreza. Y de esta manera, pues también puedo extrapolarlo a otras realidades. Puedo, por ejemplo, ver a diferentes familias y clasificar cuáles son pobres y cuáles no, ¿verdad? Puedo utilizar, obviamente, esos conceptos de manera extrapolada, o incluso puedo hablar de la pobreza en otros sentidos, por ejemplo, la pobreza del espíritu, la pobreza mental. Es decir, puedo utilizar ese mismo concepto de pobreza que, aparte de la realidad, extrapolarlo a algo abstracto, ¿verdad? Eso es una capacidad también de la razón. Hay varios tipos de conocimiento, según su ámbito podríamos mencionar los siguientes. El conocimiento vulgar, y quiero presentar esto como que fuera una especie de cebolla, ¿verdad? Con capas. En el centro de la cebolla está el conocimiento vulgar, el que llamamos el sentido común, necesario para la vida cotidiana, el que nos permite poder abrir y cerrar la puerta para poder salir de un cuarto, ¿verdad? No tengo que estarlo razonando, ya está grabado en mí y es parte del conocimiento propio. Este conocimiento social, que es útil para las interacciones sociales, nos permite tener familia, tener amigos, ¿verdad? Tener relación en la escuela. Es decir, ese conocimiento que nos permite tener tacto para las relaciones humanas. El conocimiento político, que es el conocimiento para manejar reglas, leyes y el manejo del poder también. En este sentido, pues hablamos también del ser humano como animal político, o sea que puede autogobernarse, que puede tener un código de normas personal para poder obviamente manejarse en el mundo. Y de igual manera esa capacidad política que posee en su propio ser le permite también interactuar con otros en la esfera de lo social. El conocimiento técnico nos permite obtener herramientas y utensilios para dominar los fenómenos, útil para la inventiva y la imaginación, ¿verdad? Y que está prácticamente a un paso y ayuda también y colabora con el siguiente conocimiento, que es la ciencia. El conocimiento científico derivado del uso del método que llamamos así, método científico, para descubrir el entorno. Después estará el conocimiento filosófico. Y no es por jactancia que decimos que el conocimiento filosófico como que supera al científico. No es en ese sentido, sino que lo abarca, ¿verdad? En el sentido de que abarca ese conocimiento filosófico, ¿verdad? Perdón, científico. ¿Y habría algún otro conocimiento que supera al conocimiento filosófico? Pues bien, desde el punto de vista de las religiones existe un conocimiento que supera al filosófico, y es el conocimiento teológico, el conocimiento que procede de Dios, el conocimiento que nace de lo espiritual. Entonces, ahí tenemos una serie de capas, ¿verdad?, de lo que contenemos como seres humanos. Según su contenido, también podríamos mencionar el conocimiento de tipo procedimientos, conocimiento procedural, diríamos, en este caso, que nos permite tener el orden para llevar un protocolo, una ceremonia, un ritual, algo que me permite tener pasos ordenados para llegar a un objetivo, que nos permite planificar. Ese es el conocimiento de procedimientos. Por otro lado está el metaconocimiento, que es aquel que nos permite obtener conocimiento de algo que no necesariamente tengo que verlo para comprenderlo. Por ejemplo, la existencia de Dios. Hay muchos filósofos que entendieron la existencia de Dios y la aceptaron con mucha naturalidad porque en su intelecto encontraron, ¿verdad?, argumentos lógicos, no físicos, no matemáticos, sino argumentos lógicos que permiten entender por qué es necesario que exista un primer ser, ¿verdad?, para que todos los demás seres puedan existir.
Y un ser que para que sea el primero tiene que tener una condición. No puede ser creado por nadie, sino que debería de existir siempre. Fíjense que los filósofos siempre han hablado del ser en general. Pues ese ser en general, que es la causa de todos los demás seres que existen, pues es el que tendríamos que referirnos o hablarle o llamarle Dios, ¿verdad? Eso es lo que realmente entendemos desde el punto de vista filosófico. Pero más adelante miraremos un poco más acerca de los metaconocimientos. El conocimiento del alma, del espíritu, todo eso es metaconocimiento también. El conocimiento de los hechos que nos permiten manejarnos en la vida cotidiana, el político, social, religioso, cultural, todos esos conocimientos que están ligados ahí. El de consecuencias, que nos permite poder calcular, ¿verdad? Poder guardar resultados, obtener soluciones, ¿verdad? Que nos permite poder argumentar en favor o en contra conforme a leyes. Todo eso es consecuencia, ¿verdad? Porque nos permite obviamente tener conocimiento de causa-efecto, ¿verdad? Que es parte de lo que nos permite entender, ¿verdad? Cuando yo tengo, por ejemplo, dos valores, sé cuál valor me va a dar por causa y efecto. Lo aprendo, lo entiendo y lo guardo como parte de la memoria. Y conocimiento de definiciones que nos permite obviamente argumentar esa delimitación conceptual de los seres, donde yo obviamente en un concepto, en una definición, intento pues delimitar, definir, que es prácticamente enmarcar las características o propiedades de un fenómeno, un objeto, una persona, una cosa o una circunstancia. Eso es definir. Definir es armar un concepto tal que no pueda ser aplicado a nada más, sino solamente al ser que pretendo definir. Que si defino zapato no sea la misma definición que sandalia. Que si defino periódico no sea la misma definición que revista. Es decir, que se distinga perfectamente las diferencias de cada concepto. Esa capacidad también pertenece a la razón y es un tipo de conocimiento importante. Nos vemos hasta la próxima clase.